Bueno, muy bien, buenas tardes. Vamos a comenzar entonces hoy esta actividad que corresponde a la actividad programada por el Foro de Bogotá, que se llama ¿Qué nos enseñan los pacientes? Esta actividad generalmente ha estado dividida en dos momentos. Un primer momento que corresponde a una presentación de enfermos, es decir, en la entrevista directa con un paciente y luego, después de las inquietudes, de las preguntas, de los problemas que esta entrevista con el paciente nos plantea, hacemos esta actividad que es teórica. ¿Qué pretendemos con las actividades teóricas? Tratar de tomar un ángulo, alguna perspectiva que haya suscitado pregunta de la entrevista y que podamos intentar hacer una aproximación teórica. Yo creo que es muy importante también entender que esta tentativa de aproximación teórica no es una tentativa de explicar teóricamente un caso, ¿cierto? Sino más bien poder ver los problemas que los casos nos plantean y avanzar en alguna elaboración teórica a partir de ello. El caso particular que nos ocupa, que nos ocupa hoy es un caso de un paciente que fue entrevistado en la Fundación Surcos y realmente nos dejó como varias preguntas abiertas y propusimos pensarlo, Joan y yo. Joan ha sido quien ha seguido directamente el caso hasta cierto momento, por lo menos. No vamos a entrar en los detalles del caso, pero Joan y yo eh, propusimos una lectura. Esperamos que la hayan podido seguir y porque además de esa lectura nosotros vamos a ampliar como con otro texto. Propusimos un texto de una psicoanalista brasilera, digo entre paréntesis, que estará en Colombia la próxima semana justamente para trabajar sobre la adolescencia. Entonces, de Sonia Alberti tomamos un texto que se llama El adolescente, el discurso del amo y el discurso del analista, que está en este texto que les enviamos, que se llama De la infancia a la adolescencia. Es un texto de temas cruciales cuya compiladora es Gloria Gómez, justamente. Entonces, propusimos ese texto. Ese texto, Joan, digo dos cositas un poco más como en esta apertura. Ese texto nos suscitó de entrada algunos ejes para pensar el problema, ejes que habíamos encontrado en el caso. Uno, el problema de la adolescencia a la luz del psicoanálisis. Otro, el de la estructura clínica. Pensada en ese caso, no podemos sacar ninguna conclusión, pero este texto de Sonia Alberti nos permitía pensar tanto la relación a la neurosis, a la psicosis y los impases que conlleva la adolescencia propiamente dicha. Recordarán que el paciente que se entrevistó en ese momento, lo entrevistó Gloria Gómez, era un joven, 13 o 14 años, que había pasado una situación catastrófica en su vida a partir de la muerte trágica de su madre. Entonces, esos dos ejes nos pareció muy importante poder avanzar en ellos. Y el tercero que les digo es justamente eso que enmarca el título, es decir, cómo asumimos a un adolescente en la clínica a partir de dos discursos posibles, como el discurso del amo, discurso del maestro o el terapeuta, por un lado, y el discurso analítico. Entonces, bueno, aquí dejo pues como abiertas algunas de los asuntos que nos planteamos para traer al debate hoy. Bueno, entonces doy pues las gracias tanto a las personas que se desplazaron hasta la Soledad. En Soledad un poco entiendo que no tenemos muchos presenciales, pero los que se desplazaron hasta la Soledad para seguir este diálogo.
también a las personas que se conectaron por Zoom. Agradezco pues también obviamente a la Fundación Surcos que ha tenido siempre abiertas las puertas para permitirnos este tipo de trabajo clínico por excelencia. Bueno, les presento Joan, la persona que nos va a acompañar hoy, que va a hacer la presentación de las reflexiones inicialmente. Joan es psicólogo de la Universidad Nacional, ha estado trabajando muy cerca de nosotros en el Foro Bogotá, a partir pues como de todos estos diálogos que hemos presentado en relación con Surcos. Es psicólogo de Surcos y bueno, allí es donde ejerce su clínica en este momento. Bueno, Joan, también agradecerte haberte decidido hacer este trabajo. Nosotros dos nos hemos reunido, hemos pensado, hemos discutido, ¿cierto? Así que lo que cada uno hoy presenta es un poco el producto de nuestros diálogos. Joan, adelante, te doy la palabra. Yo creo que sin más. Bueno, gracias, Clara. Mm, Buenas tardes a todos. Bueno, el texto pues lo planteo un poco como cuestión de preguntas sobre, pues, mucho en relación al texto, ¿no? Sobre todo, sobre todo con relación al tema de la educación. Ujú. Eh, y sobre todo, pues, cómo se empieza a concebir la cuestión de la adolescencia misma, ¿no? Eh, o pues estos hitos o estos pasos como dentro de la vida, ¿no? El niño, el adolescente y el adulto, ¿no? Como que pues también empezar a preguntar de dónde empieza a surgir esa división, ¿no? Un poco más allá de decir, eh, pues que el adolescente aparece o se hace ante la llegada de la pubertad, ¿no? De estas poluciones, de la menarquia, que son como estos signos que pues ha plantado un poco el discurso médico como indicativos de esos cambios, digamos, fisiológicos, que podrían dar cuenta de otra, como de otra etapa, ¿no? Bueno, hablar del desarrollo parece algo obvio, ¿no? Como si fuese una sucesión de pasos, de hitos que llevan de un punto A a un punto B. Cosa curiosa que se presente esto incluso en las descripciones y definiciones de los seres. No parece para nada en vano que los hitos del desarrollo se vean y se establezcan como una serie de prerequisitos uno del otro para complementar o completar o culminar con ciertas capacidades básicas que permitan un correcto funcionar, que funciona, que opera y cómo debe operar, bajo qué supuesto o medida, tallaje o peso, que se desarrolla en eso que llamamos hitos del desarrollo del humano. ¿Se desarrolla un cuerpo o es algo más lo que se desarrolla? ¿Le quedan cuenta los hitos del desarrollo y los cambios de una etapa a la otra? ¿Acaso solo se da cuenta de cambios físicos, cognitivos o lógicos o se da cuenta de algo más? ¿Qué cambia y qué varía de una etapa a otra? ¿Qué del infante al adolescente o al adulto? Bien se sabe el desarrollo de los cuerpos gracias a la medicina, anatomía, fisiología y demás, el cómo crecen y cambian. Y asimismo se cree saber o se intenta saber sobre los cambios llamados cognitivos, psíquicos o del sujeto. Obviamente bajo la sospecha de las llamadas ciencias positivas o replicables. Las teorías del desarrollo de las causas de los cambios psíquicos o del desarrollo humano dentro de su vida, así como sus pasiones e influjos son de vieja data. Sin embargo, las cuestiones mecanicistas y ligadas a un desarrollo lógico-comportamental no lo son tanto. ¿Acaso los hitos del desarrollo, los estadios de Piaget, marcan cambios en los seres, cual si fuesen uno y otra raíz de tal corte? ¿Son lo mismo o qué cambia? Cambia un cuerpo, unas cogniciones, una forma de representarse el mundo. Pero si se habla de unanimidad, de unidad, siempre se ha de tener y se ha tenido la sensación de unidad, del ser uno en el continuo, de los días y los años. Y solo es cuando se mira en retrospectiva que se puede dar cuenta de los cambios, de los avances, de los logros. ¿Y qué es eso sino el yo? Aquella institución que se erige como inamovible, como objeto que existe y no hay duda de ello que me sucede y me acontece, pues lo que me sucede y me acontece solo me concierne, y soy yo quien da cuenta de ello. No es en vano, no es en vano cuando esta noción, capacidad o defecto, si se quiere, se quebranta y la unidad del ser, del sujeto, se divide, que aparecen los diagnósticos, las llamadas sensaciones de despersonalización, de no reconocimiento de los cuerpos, de la psicosis, de los retrasos en ¿Quieres el desarrollo. leer más despacio, por favor, para Bueno, que sí. te podamos seguir? Bueno, Gracias. eh, sí.
desarrollo, etcétera. El discurso y el devenir del hablar debe orientarse por un sujeto, un yo inamovible que se erige como un único objeto ante los otros, mirada y noción narcisista que aparece en el niño, yo todo lo puedo, o por qué no, en el juego, el soy invencible, soy a prueba de fuego, de hielo, y etcétera. ¿Y qué problemas aparecen cuando ese yo no aparece? Linealidad del discurso, del que hacer, ser y hacer consigo y con su cuerpo, que no solo se impone, sino que se exige, se demanda en el sentido de la existencia, pues existir es hacer algo con su cuerpo, así sea dejarlo caer. ¿Qué buscamos y qué pedimos cuando se quiere que un infante logre tales hitos, tales umbrales o cambios esperados? Que se acople, que se integre, que sea uno más. ¿Qué es la singularidad que mata el discurso? ¿Qué es lo subjetivo que puede subyacer o sucumbir ante una demanda de una imposición? ¿Qué es todo aquello que ante los intentos de buscar personas más resilientes, que modulen y mejoren su capacidad para afrontar la frustración, el estrés, etcétera? Se les exige que rindan lo que no rendimos, que se tienen las comodidades para dar más, el apoyo y qué sé yo, pero se obvia que los problemas singulares pasan por el mismo viaducto y que, en cuanto al desarrollo y a la aparición de lo sexual, del deseo sexual, nadie está exento ni sale bien librado. La angustia ante la falta del significante que representa el goce del otro, de la no proporción sexual, se presenta cual fuere la época que fuere, pues es constitutivo y no es a libre elección el afrontarlo, pero sí lo va a ser las formas y vías usadas para afrontarlo. Entonces, ¿qué se espera o qué se le exige a un niño, a un adolescente, ante las faltas que lo sitúan como burlado, como minoría, como excluido? La adolescencia más que un hito, es un devenir y un cúmulo de sensaciones y cambios, no solo corporales, sino también anímicos, cognitivos, psíquicos, si se quiere, que terminan de una u otra forma por abrumar a un sujeto, que puede decidir si atravesarla o no. Noción particular del psicoanálisis, el atribuir la responsabilidad de los actos y lecciones estructurales del sujeto, aun siendo estas inconscientes. Elección que refiere a una posición del sujeto ante el deseo del otro y la castración de éste. La adolescencia, más que un estadio, más que el hito, es un trabajo de la elaboración de la falta del otro, a saber que el otro no posee un significante que, te cuenta del goce, o de un significante que termine por definir al sujeto y dar cuenta de algún saber sobre lo sexual. Es en esta elaboración donde un sujeto toma elección, toma partido y posición frente a una situación que le concierne y no puede evitar afrontar la erupción del deseo sexual. Es ante el deseo sexual que el sujeto es llamado a decidir y tomar postura frente a eso que le atañe y poder renunciar al objeto infantil y por ende poder separarse de los padres. Dice, pues, esto ya es como del texto de Álvaro Muñoz, ¿no? Que dice, va a decir que la adolescencia es esencial para la estructuración del sujeto. Primeramente, en esto cualquiera que sea la estructura, las transformaciones del cuerpo convocan al sujeto a posicionarse en tanto que sexuado, dicho de otro modo, a responder del lado de lo sexual. Y es en este punto donde Sonia Alberti nos dividirá las aguas entre adolescencia y psicosis, que es, en tanto el adolescente anclado en el significante, elabora poco a poco la fragilidad de los resistimientos que le atribuye a la autoridad durante toda la infancia, el psicótico no puede elaborarla. Es decir, que mientras el neurótico puede echar de la mano de un significante, el nombre del padre, para dar cuenta de una ubicuidad en el discurso y por lo tanto, poder hacer uso de la metáfora y poder separarse de los padres, el psicótico no puede, pues lo simbólico es lo único que puede sustentar la existencia del sujeto en el otro. Como lo simbólico no, y como lo simbólico no da cuenta de todo, como siempre falta un significante, faltará también algo que sustente al sujeto. Y cuando falta la sustentación simbólica, tendremos la psicosis. Sensaciones y cambios que irrumpen e inundan un cuerpo, un sujeto ante la aparición y advenimiento de un real que le concierne. Y es ante este real que el adolescente toma postura y decide cómo movilizarse o hacer consigo, o con su cuerpo si se quiere. No es poco usual encontrar la apatía y el no saber qué hacer de sí o consigo en los adolescentes. Y más aún también aparece la demanda incipiente por la elección de un quehacer. Es ante estas demandas impuestas por un otro, a través de prácticas discursivas que se promulgan y proliferan en el diario vivir, que el sujeto toma postura y posición y encuentra alguna forma de responder ante tales demandas. Nos menciona Álvaro Muñoz que en la adolescencia se presentan tantos cambios en distintas áreas o aristas de la personalidad o del sujeto, que es muy complicado o delicado del criterio de intenciones diagnósticas en tales edades, pues las prácticas presentes dentro del periodo de la adolescencia pueden variar considerablemente y son formas de hacer frente a la angustia generada por la irrupción de lo real. Abro comillas, ¿no?
En la adolescencia, la estructura está cubierta por una serie de fenómenos que no pueden ser considerados como desórdenes psíquicos y que podemos observar en todo adolescente. Se trata de una serie de comportamientos que van desde las variaciones del humor, los sentimientos temporales de desesperanza, disputas y peleas con los padres, la escuela, las autoridades, a la experimentación de la droga, y toda una serie de conductas tejidas por la extravagancia, la originalidad, el vagabundaje, los malestares y el sufrimiento. Y se puede añadir aún las bruscas y pesadas adhesiones a sistemas de ideales, la elección de objetos inaccesibles e incluso, en ese sentido, las tentativas de suicidio, las fugas, los estados de angustia, la drogadicción, el fracaso escolar y hasta los buenos resultados escolares no son la expresión de esos, son la expresión de esos momentos de impasse subjetivo que atraviesa el adolescente. Ahora bien, ¿qué se interviene y para qué? ¿Cómo, cuándo y dónde? Si bien las conductas no son el síntoma en sí, sino más bien expresiones sintomáticas, y un mismo síntoma, un conjunto de síntomas, puede tener relaciones muy diferentes con la adolescencia, sobre qué se opera y más aún cómo se opera dentro de una institución, quién opera y para qué operar, qué función y qué finalidad tiene una intervención, qué es una terapia, ¿no? ¿Acaso el educar no es uno de los tres grandes imposibles de Freud? ¿Bajo qué rúbrica y para qué enseñamos? ¿Con qué fin o qué motivo? ¿Qué se educa? ¿Para qué se educa? ¿Siempre se han educado los cuerpos de la misma forma? ¿Qué varía en la educación a lo largo de los años y consecuentemente en la exigencia? No creo que hace mucho el ser profesional fuese una obligación o demanda del medio circundante. Los tiempos cambian, los contextos cambian y con ello los cuerpos, las formas de hacer cuerpo. Y no se trata de la adaptación, sino del orden simbólico e imaginario, que poco o nada tiene que ver con la materialidad, a pesar de poco de poder hablar de una materialidad del significante, o mencionar cómo el significante se encarna o se puede llevar en la piel. Si bien parece que en las últimas décadas se apunta a domesticar, a adiestrar en gran medida un cuerpo que parece gobernarse por sí mismo, por impulsos de alguna índole, que algunos terminan por llamar instinto. Sin embargo, estamos advertidos de la obliteración del instinto en lo humano por la entrada en vigor del lenguaje, a saber, la transformación del instinto en pulsiones, de un organismo en un cuerpo. Así, pues, es el lenguaje el que cambia y modifica un organismo, el que hace y deshace un cuerpo en la cadena significante donde se puede anudar o desanudar, no solo un significante, sino un cuerpo, pues es en la cadena donde reposa el sostén del sujeto. Y si bien se quiere, y si bien se requiere de un cuerpo para que haya sujeto, también se requiere de uno para que haya un cuerpo, o sea, de alguien que haga uso de él. ¿Qué enseñamos y para qué enseñamos? ¿Qué se enseña en cada época del desarrollo y para qué? ¿Con qué fin? ¿Con qué lineamiento y desde cuándo? Bien sabemos que el educar, ¿cómo es? Perdón, perdí, perdón. Ay, ¿y desde cuándo, no? Bien sabemos que el educar bajo ideales no siempre resulta bien, pero sí se puede mencionar que hoy en día se intenta o parece educar bajo el ideal de ningún ideal, de educar por educar, de enseñar por enseñar, de comunicar para quien escuche, para quien goce, para quien lo logre tomar. ¿Qué sentido tiene educar a un infante, un adolescente, si el saber no tiene nada que ver con lo que acontece? Pues el gran otro quien aparece como acreedor del saber y el goce en sentido unívoco, cual si fuese igual para todo aquel que siente y piensa, pero a todo aquel que siente y piensa da cuenta de la falta en tal suposición. Es el sujeto mismo quien da cuenta de las falencias en el saber del otro, en la ley y la interdicción impuesta por el otro desde su saber, desde aquello que le acontece y compara con el saber del otro, para dar cuenta que el otro no logra captarlo todo, y consecuentemente tampoco al sujeto, pues de lo contrario se hablaría de una psicosis. Entonces, ¿qué se educa y qué se inculca en la educación? ¿Qué se controla? ¿Qué se oblitera entre tanta demanda si no es el deseo sexual? Se limita la interacción entre sujetos, entre cuerpos, y cuando se habla de ello, aparecen las nuevas limitaciones, nuevas formas de hacer cuerpo, de hacer con los cuerpos, con nosotros. Es en la adolescencia donde no solo el organismo se reestructura, si se puede decir, sino que el cuerpo mismo también se reestructura ante la pregunta y el encuentro con lo sexual, con su deseo. Es en este periodo en la aparición de la pubertad, donde emergen no solo los cambios a nivel físico, sino anímico y comportamental, y nuevamente no se liga a lo biológico, pues hay una nueva posición del sujeto, de la pregunta hacia la vida. El adolescente
tener no un cambio, pero sí un remesón en la estructura, que no solo dificulta los diagnósticos en tales instancias, sino que también la forma de hacerse y reconocerse. En el adolescente, la posición subjetiva cambia no solo frente a la realidad, sino frente a la autoridad, el llamado al deshacimiento de los padres, siguiendo a Freud, de la caída del otro parental, de aquel que sostiene el deseo de la madre, que ubica al infante y niño como centro de objeto de goce de la madre. Es la caída del mundo narcisista del infante, que se transforma en otra realidad trazada por las pulsiones de una forma distinta. Que, pues aparece la pregunta por el otro sexo, qué se es y de dónde se viene, cómo atender y qué atender, cómo atender y qué atender en el adolescente. Sonia nos dirá que el psicótico puede ser atendido tanto por los amos como por el psicoanalista. Pero ¿y los otros? Posiciones que colocan contraste con relación al discurso del amo y del analista, donde en el discurso del amo el agente del S1 es el S1, el saber, y el otro está en función de esclavo, mientras que en el discurso analítico, cuando el objeto A es el agente, el otro es un sujeto, y es como tal que el analista se dirige al adolescente para hacerlo hablar y hacerlo producir su propia determinación, descubrir su inconsciente y verificar lo que determina su sufrimiento como sujeto deseante. Esto lo ejemplificará con la novela de Wittgenstein, Despertar de la Primavera, para dar cuenta de la transmisión y función de la ley, donde mencionará dos posibles leyes transmitidas por la escuela: la vehiculizada por la función paterna, tachada por el deseo del otro, que castra al otro, al gran otro, y la ley de pura interdicción, que no solo sustenta al sujeto deseante, sino lo tiraniza, exigiéndole que trabaje y deje su propio deseo para después. Se plantea pues la pregunta por cómo enseñar y cómo dar cuenta de ello. Plantea la educación como acto de amor, donde ejemplifica el acto de amor narcisista y el acto de amor como don, donde en el primero es el yo el que sostiene como acreedor del saber, mientras que el acto como don refiere hacia olvidarse de sí para sostener al otro, función del padre para el sujeto. Así pues, es en el acto de amor como don que se ha de perder alguna cosa, mientras que del otro lado no. Mm, pues yo llegué hasta ahí, que fue como lo que pude como medio elaborar en estos días. Me faltó un poquito como desarrollar más la cuestión del amor como don y como cuestión narcisista, pero pues creo que también es como la entrada a la discusión. No sé, pues como si está muy zafado lo que escribí, no sé qué, si no entendieron, qué piensan. A mí me quedó resonando algo y eso de que haznos un favor, como hay gente conectada, acércate al computador, si ponemos otra silla aquí, para las intervenciones pone el sombrero. Eso que quiere intervenir, quede aquí y hable directo al computador. Ok. A mí me quedó resonando, Johan, un poco el tema de que tú dijiste de decidir si atravesar o no la adolescencia. Pensaba si es una elección pasar por ese lugar, por ese estado o no, por ese estadio si se quiere, y si sí, cómo, o si no, cómo. Y ya. Pues es que, pues más, pues es prácticamente lo que plantea Sonia, ¿no? Mm, que es, pues la adolescencia es hacer esa pregunta ante pues la falta del otro, ¿no? O hacer algo con eso que aparece, ¿no? Es, porque pues ante la entrada de lo sexual, pues es que eso no está tanto como en ese texto, pero ella sí plantea que es, hay una erupción de otra cosa, ¿no? Que es donde se declara que leamos. Ahí está. Me parece súper interesante, ¿no? Mm, Ella empieza con eso, ¿no? Digo que la adolescencia es una elección del sujeto. Él puede elegir atravesarla o no. La única forma de representarnos el sujeto como responsable es atribuirle una responsabilidad por la elección de sus patos. ¿Sí? La adolescencia implica pagar el precio de la separación de los padres y asumir que el otro está tachado. ¿Sí? Esto es que
el gran otro, lo social, si se quiere, o todo ese sistema, todo ese aglomerado, no puede sostener ese mundo ideal, esas representaciones del infante, ¿no? Dice también después, los ritos de iniciación, los primitivos, el piercing, pasando por el graffiti, son inscripciones culturales en el cuerpo del sujeto y en su mundo que convierte en la castración para dar cuenta, para dar cuenta de la angustia intrínseca en ella. El incremento de las identificaciones con el otro, con el pertenecer, son fenómenos que van de la moda y del mayor o menor cuidado con el cuerpo en las competencias grupales, deportes, grupos minoritarios, juegos, salas de chat, internet, que permiten más, a veces más o menos, velar el hecho de que falta un significante en el otro. La pasión y las diversas formas de amar, a su vez, intentan colmar la relación sexual imposible. Esto es, que todas las cosas con las cuales uno se empieza a identificar es para tapar esa cosa que no permite definirnos, ¿no? Es hacer uso como de otro significante y otra cosa para tratar de definirnos, que ahí es donde aparecería la metáfora, ¿sí? Que es lo que no puede hacer el psicótico, si no puede hacer uso de esa metaforización para definirse con otro significante. Entonces, en, sería el neurótico durante toda la infancia inviste a los padres, una investidura libidinal, que sería ese intento de sostener una supuesta autoridad, ¿sí? Llega a la adolescencia y se da cuenta pues que los padres no son el todo, ¿sí? Hay algo más. Eso empieza a caer. Pero entonces ahí es donde aparecen todas estas conductas, todas estas formas de hacer con ese remesón, ¿sí? Y qué es lo que complica el hecho de decir que una conducta pueda estar del lado de la psicosis o de la neurosis, porque pueden estar de los dos lados, es muy distinto el hecho de uno ver solo la conducta al por qué aparece la conducta, ¿sí? ¿Qué expresiones o qué expresión sintomática es lo que está ahí en juego? ¿Sí? Más o menos sería como eso, no sé si Clara quieres comentar algo de eso. Sí, podríamos como agregar algo, porque creo que la pregunta que te hacen, estoy de acuerdo pues con toda la respuesta que diste, pero es que hay un punto central en esa pregunta. Yo creo que es una novedad. Realmente, 120 años después, sigue siendo una novedad que lo que el psicoanálisis realmente propone es que la infancia, la adolescencia, etcétera, no son etapas del desarrollo, no son inclusive estadios del desarrollo como lo dijo quien hizo la pregunta, sino que se trata de tiempos lógicos. ¿Cierto? Si uno sigue pues la tesis de Freud mismo, para él está el encuentro con el goce sexual infantil traumático de la infancia y hay una retroacción que implica la significación producida posiblemente por la adolescencia. Esa retroacción implica un tiempo lógico, no una etapa del desarrollo cronológica. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Es que puede o no haber adolescencia independientemente de la edad, que era una de las preguntas que nos hacíamos en relación al caso en cuestión. Sí, es alguien de 13 o 14 años, pero eso asegura realmente que está en juego toda la lógica que Joan nos acaba de exponer de lo que se pone en marcha en una adolescencia. No, justamente ni la edad, ni la maduración biológica, ni las neuronas, como lo decía Joan al principio, ninguna de esas modificaciones de la pubertad garantizan la adolescencia. Y entonces ahí encontramos precisamente un párrafo en el que, bueno, los diferentes autores lo dicen de distintas maneras, pero Joan nos leyó precisamente un párrafo de Sonia Alberti, de la página 109, en la que ella dice lo siguiente. Vuelvo y leo el párrafo que tú leíste, Joan, como para marcar esto. Mientras que el adolescente hace un trabajo en vista de la pérdida de la autoridad de los padres, el sujeto psicótico no puede hacerlo en razón de la fortuna del nombre del padre que sustenta esa autoridad. Es decir, efectivamente que por un lado el adolescente hace un trabajo, pero por el otro
el sujeto psicótico no tiene con qué hacer el mismo trabajo de la adolescencia. O sea que eso introduce una lógica distinta. Bueno, se me ocurría que podíamos como enfatizar, en realidad creo que más enfaticé que desarrollar más, sin embargo sí creo que el asunto es ese, porque es una concepción muy importante, bueno, y lo de la elección. Em, pues es que yo siempre digo algo de una misma manera, todavía no he encontrado otra manera de decirlo, pero siempre pienso que cuando Freud, o sea, Freud está formado en la psiquiatría alemana y la psiquiatría francesa. Freud recibe las dos grandes corrientes de la psiquiatría, pero cuando va a plantear el psicoanálisis, a pesar de que algunos dicen que Freud se quedó con la herencia de la psiquiatría, yo creo que Freud rompe definitivamente e irreversiblemente con un concepto que llama elección de neurosis. O sea, yo creo que el verdadero punto con el que Freud plantea el psicoanálisis no es el inconsciente, la pulsión, etcétera, sino que hay una elección del sujeto. Entonces, y así empieza el texto de Sonia Alberti, ¿cierto? Que también Joan ya lo leyó. Dice, digo que la adolescencia es una elección. Lo hemos discutido mucho Joan y yo, es una elección inconsciente, ¿cierto? No es una deliberación del libre albedrío, pero hay una toma de posición del sujeto que lo define como sujeto. Bueno, puedo decir eso. Pasa Gracias. mucho en sesión y es que el adolescente muchas veces espera que sea el otro el que decida por él, ¿no? Y llega el momento en el que uno le dice, bueno, ¿y qué ganas tú de que el otro sea el que decida por ti? ¿Qué ganas tú con que sea el otro el que te diga qué tienes que estudiar, qué tienes que hacer? Y la respuesta muchas veces del adolescente es pues porque es más cómodo. Entonces, ahí creo que también se juega esto de la elección, porque, bueno, cómo se mueve o cómo se puede movilizar a que elija algo diferente a eso? Porque ya sabe que el otro hace lo que él quiere y como él lo quiere, entonces, pues, ¿para qué pasar a otro lugar donde se implica también unos cambios desde otra posición? Ujú. Mm. Pues es que yo creo que pues el punto en el que se plantea en el fútbol, empezaríamos otra vez en la misma línea de, de qué es lo que se escucha o qué es lo que se ve ahí con el actor, ¿no? Y pues en este caso, pues es apatía, ¿no? Que es, ¿por qué la apatía? ¿Sí? Y ahí es donde, pues, si seguimos como un poco los planteamientos de este par de lecturas, es ¿por qué no hacer algo con respecto a ese saber? ¿Sí? Es, que yo también de pronto lo traigo un poco, ¿no? A la final, sí está la demanda por hacer algo con uno mismo y con ese cuerpo, ¿sí? Pero otra cosa es lo que el sujeto quiere hacer consigo, ¿sí? Que ahí es donde, y qué es lo que usted quiere hacer, ¿no? Más allá de la imposición, de lo que el otro está demandando, ¿no? ¿Sí? Que ahí es donde aparece la apatía. La apatía no es consigo, ¿sí? Sino ante la imposición, del cómo responder, ¿sí? Ante el deseo del otro, ¿sí? Y ahí es donde también se parten las aguas, de si se puede elaborar o no una pregunta y consecuentemente empezar a hacer algo con eso, ¿sí? Y pues por el lado del psicótico que no la puede elaborar, ¿sí? Eh, y ya pues en esta dinámica de si se empieza a elaborar esa pregunta, ese saber respecto a lo sexual, que pues que nunca va a ser un saber, o, pues siempre lo único que va a hacer es dar cuenta siempre del desencuentro, de que no se puede saber. eh, Ahí se arma algo, se puede hacer algo, ¿no? Y el sujeto puede ubicar cosas de hacer consigo mismo, ¿sí? Que es como un poco todo pues mi planteamiento ahí, ¿no? De que estas cosas, estas manifestaciones, más que expresiones sintomáticas, son formas, intentos de hacer del sujeto con su cuerpo,
¿sí? Que son esas inscripciones en los grupos, la moda, las identificaciones, que es un poco lo que venimos hablando, ¿no? ¿Por qué no se quiere identificar? ¿Sí? ¿Por qué no se quiere mover? Sería como un poco, y que de pronto también era lo que nos pasaba un poco en el caso de, pues no sé, pues yo me tomo la medicación pues porque toca, ¿sí? Y pues ya también tengo un adolescente que es así, no, pues ya llevo casi para 2 años con la medicación y apareció la medicación y me dijo, no, pues yo no me acuerdo cuándo apareció la medicación. Y usted se la toma así y ya, no, pues sí, pues, pues ahí está, ¿no? ¿Y qué pasa cuando él la toma? No, pues yo no siento nada. Y si no la toma, ¿qué? No, pues siempre me la tomo. Por ahí se acaso una noche y ya, pero, y no es porque él se la tome, sino porque se la dan. ¿Sí? Entonces es como, ¿qué se mueve ahí dentro de la persona? O cómo hacer para hacer aparecer un sujeto, que es como que él hable, que él diga, que él plantee, que se pregunte algo, que se mueva. Porque si no, quedamos otra vez en la cuestión del uno ubicarse y estar en una cadena y en el deseo del otro, y no de su determinación, ¿sí? Que es un poco lo que se plantearía ahí, ¿sí? Y que ese sería el trabajo de la adolescencia, ¿sí? El plantearse y hacerse esa pregunta. Y el que si se quiere quedar ahí. Y ahí me saldría la pregunta de, ¿y el qué si se quiere quedar ahí, no? Porque él ya sabe que el otro goza de él y él dice, no, pues que lo siga haciendo, yo me quiero quedar ahí. No me quiero mover, simplemente quiero responder, no quiero hacer más. Y pues yo, eso creo que ya es la última parte, ¿no? Y pues también, pues, ¿qué es lo que hace el terapeuta, ¿no? O qué función cumplo yo. Mi obligación es hacer que él haga algo, que haga algo con su cuerpo. Y por eso también era la cuestión de, incluso eso es hacer algo con su cuerpo. El solo existir, el dejarse caer, el dejarse morir. Es una decisión, ¿sí? Puede que sea muy consciente o no, o una forma de hacer consigo, ¿sí? Que ahí es donde de qué lado uno empieza a jugar, si también del discurso amo que tiraniza, que dice, no, usted tiene que trabajar y entonces el ocio solo para el fin de semana, después de que haga todos sus deberes, ¿sí? Que es como empezaría a cambiar la cuestión, creo yo ahí, que sería como ese punto. Sí, porque yo estaba pensando justamente en eso, ¿no? ¿Y qué si la decisión del sujeto es esa, digámoslo así, sí o no? Justamente que estábamos hablando de que el sujeto decide, bueno, etcétera, y ahí ponen aprietos al terapeuta, porque el terapeuta tiene ciertos imperativos, el curar, el tratamiento, bueno, etcétera, sus ideales en juego, pero ahora sí vamos con el psicoanalista. ¿Y qué posición toma el psicoanalista? ¿O qué se podría decir del psicoanálisis más bien, si la elección del sujeto es esa? Porque también estaba pensando en algo, ¿no? O sea, he hecho referencias a la psicosis y a la neurosis. Por ejemplo, el psicótico no puede metaforizar. O como que se tiende a pensar, en lo que escuchaba, como que el uno puede y el otro no puede. Imposible para los dos. Es decir, no todo se puede, no se puede, ¿sí o no? Pero la posición ante lo imposible es distinta. Es decir, ante la imposibilidad, ante la impotencia, bueno, no es lo mismo imposible que impotencia, pero la posición es distinta, pero digámoslo así, ninguno de los dos puede. No hay relación sexual, pero la respuesta de un lado es distinta a la respuesta del otro. Pero para no caer en una lectura deficitaria del psicótico, en términos de que puede, de que él no puede lo que el neurótico sí puede, entre comillas, digámoslo así, claro, pero hace otra cosa, ¿sí o no? Y cómo desde la posición del psicoanálisis o el psicólogo interesado en el psicoanálisis o el psicoanalista, digámoslo así, cómo se toma posición ante esa decisión del sujeto, aunque la decisión del sujeto no sea cuestionarse, que ya es una decisión en sí mismo, digámoslo así, como que el cuestionamiento no sea el destino, digámoslo así, o como que sino qué hacer con la decisión, aunque paradójica. Por ejemplo, me pongo a pensar en, no sé, en un melancólico, cuando Freud dice, algo de razón debe tener en todo lo que dice, cuando se echa toda la basura del mundo, y Freud dice, algo de razón debe tener en lo que dice. Y pienso en la posición de Lacan del secretario del alienado. Es decir, que la posición del analista cambia, ¿sí o no? La pregunta va a ser la posición del psicólogo, que es, a ver, ¿qué pasa ahí? ¿Sí o no? O del terapeuta. Pero el terapeuta que está interesado en el psicoanálisis o que escucha con algo del psicoanálisis, digámoslo así, ¿qué efecto tiene ahí? Entonces preguntaba, ¿y si la decisión es esa? ¿Qué pasa con eso? Sí, no cuestiona. No. Pero yo creo que hay una cosa que nosotros no podemos perder de vista en todo caso, em, y es
porque ustedes plantean como si el paciente dice, yo me quiero quedar así, yo no quiero cambiar, para mí es más cómodo depender del otro, se me hace no muy, se me hace que hay un elemento clínico todavía no decantado y es, a ver, lo primero es, evidentemente, para que haya por lo menos una puerta de entrada a un psicoanálisis, es necesario que haya una demanda. No conozco todavía a nadie que pida una cita para ir a decir que se quiere quedar así. O sea, suena un poco irónico, pero en los 40 años que yo llevo recibiendo demandas, digámoslo, para no ir más lejos, que a veces no siempre se logra ir más lejos, todo el que pide ayuda porque quiere cambiar. Entonces encuentro un poco que no tiene como la sutileza clínica decir que el paciente dice yo me quiero quedar así. Se me hace algo, pienso en algo, porque hay una diferencia, obviamente, entre la demanda, generalmente que se dirige al analista, que siempre exigimos que sea la demanda dirigida por el propio sujeto, y la demanda dirigida a la institución, porque esto es algo que vamos a trabajar también ahorita más adelante, esta tarde, y es que la demanda dirigida a la institución casi nunca sería como lo contrario, digamos el reverso, exacto, como lo son el reverso otros discursos, casi nunca la hace el niño, casi nunca la hace el adolescente, ¿cierto? Es la demanda del otro. Y ahí ya de entrada tenemos, digámoslo, dos entradas distintas. ¿Qué demanda el paciente? ¿Qué es lo que el paciente quiere? ¿Qué es lo que el paciente pide? A lo que hay que agregarle de qué sufre. Y ahí tenemos la oportunidad de escuchar de dos maneras distintas, de recibir. No quiero utilizar mucho el término de escuchar porque me parece que hay una paradoja interna en ese término, pero recibimos dos demandas. Del discurso analítico recibimos la demanda del sujeto, aunque sea su queja, siempre, por eso yo les digo, toda la vida los he oído pedir que quieren cambiar. Y del lado del discurso del amo es recibimos la demanda del otro. Y ahí viene parte del texto elaborado por Joan, es decir, que nos piden que lo sometamos a las coordenadas del discurso, que lo sometamos a la obediencia, o sea, que se ajuste a los ideales, que se ajuste a los patrones, etcétera, etcétera. Es probable que por esa vía el sujeto diga, yo no quiero cambiar. ¿Cierto? Porque lo que sí hay que escuchar es que posiblemente lo que quiere decir es no me quiero alienar al deseo del otro, ¿cierto? Ellos no se han preguntado por mi sufrimiento, ellos quieren que yo aprenda a escribir, ellos quieren que yo haga las tareas, ellos quieren que yo responda correctamente, ellos quieren que yo me ajuste a los parámetros de la familia o de la sociedad, etcétera. Y ahí entonces nos encontramos con un problema adicional. Por definición freudiana misma, el síntoma es un objetor. O sea que en el síntoma el sujeto siempre objeta algo de los imperativos de la cultura o algo del orden del deseo del otro. Ya el síntoma es objetor, ¿cierto? Entonces yo creo que aquí hay varias cosas para pensar en esa perspectiva. Esteban propone la cosa radical, porque lo vimos, por ejemplo, yo no sé si ustedes leyeron realmente el texto, pero el recurso de Sonia Alberti al despertar de la primavera es precioso, realmente porque nos permite aislar cosas muy, muy, muy importantes, tanto de la clínica, de la, digamos, de la intervención que podemos hacer, como de la clínica misma del caso, porque está precisamente Moritz, quien no encuentra un sentido para vivir, no encuentra ninguno. Él intenta hacerse un lugar en el campo del otro y es expulsado del campo del otro
todas las veces y la única salida que él finalmente encuentra es el suicidio. Obviamente no estamos hablando de un sujeto bajo transferencia, que ahí implica un llamado distinto para nosotros, pero no es como, bueno, pues él se quiere morir, entonces él se va a morir. Porque yo creo que hasta el último momento hay algo del orden de un acto que implica permitirle al sujeto hacerse un lugar. La transferencia es ya un lugar para algunos sujetos, y inclusive a veces el único. ¿Me tienes que preguntar si algo le adolece? Clara, me quedaría la duda, digamos, cuando hablas del otro lugar de escuchar con el tema de la institución, porque llega pues el adolescente y dice, no, pues yo estoy acá es porque me toca, o sea, yo ni siquiera sé por qué estoy acá, simplemente me Ujú. mandaron, ¿no? Claro, Y ahí la pregunta, o bueno, la posición del analista, o como si se quiere ubicar el terapeuta, es preguntarle si algo le adolece o cómo se jugaría ese proceso con él ahí, porque pues él llega, se sienta y hay una demanda institucional, hay una demanda de los padres, hay ciertas demandas que llega un momento que también atraviesan pues al adolescente, ¿no? Entonces sí, ahí, ¿cómo ubicar ese espacio con él? sí. Sí, es un asunto muy, muy, muy importante este que tú planteas, porque sigamos pensando, pues como decíamos, estos dos discursos que están enfrentados a partir de lo que nos impone la clínica con el adolescente, pensémoslo, y con el niño, y es el discurso analítico, el discurso del amo. Y efectivamente, en el discurso del amo, la tendencia inmediata es a responder a la demanda de los padres, ¿cierto? Cualquier cosa, digámoslo, él es un hiperactivo o él es una persona que no quiere responder, que no quiere cualquier cosa que generalmente traen, que es algo del orden de un desajuste de ese estilo. O sea, casi nunca han dicho, mi hijo está deprimido, quiero que le ayuden. Casi no. Generalmente es en el colegio dicen que no funciona, que no marcha, que no responde, que no obedece, que no está a la orden del día. Es decir, el déficit. Pero entonces hay dos posibilidades. Mira, o uno toma la respuesta, la vía analítica, que es ir más allá de la demanda de los padres e interrogar por la demanda del sujeto. Yo creería que casi nunca coinciden. Casi nunca lo que los padres piden es lo mismo que el hijo demandaría en caso de poder demandar. Entonces hay que separar, es un primer ejercicio. Yo creo que es otro texto que en otro momento podríamos leer, que me parece muy interesante, que se llama La entrada en análisis del texto de clínica con niños de Estela Solano, pero porque es muy importante separar la demanda del otro de la demanda del sujeto. Inclusive ella dice, a veces es importante detectar si el otro realmente quiere lo que pide. Es decir, si realmente los padres quieren que les aconducten el hijo, porque ese hijo a veces representa el síntoma de la estructura familiar. Y cuando el síntoma del hijo se empieza a movilizar, se desbarajusta la estructura familiar muchas veces. Entonces, lo primero es saber si, o sea, poder detectar algo del orden de esa demanda del otro. Pero nuestra clínica implica es que nosotros nos ocupamos es del sujeto. ¿Y cuál es la demanda del sujeto? ¿Cierto? Creo que alguna vez puse este ejemplo, un niño que le iba mal en el colegio, era desordenado, tenía déficit de atención, tenía pues diagnóstico de déficit de atención y todo, y lo traen los padres, traen pues todo un prontuario escrito por el colegio, un muchachito como de 7 u 8 años. Y cuando yo digo que yo voy a escucharlo primero a él, pues es decir, que lo voy a escuchar a él y él se asegura que la puerta haya quedado cerrada, cosa que me pareció muy interesante.
Es decir, se aseguró que no hubiera una entrada del otro y me dice, yo me quiero morir, yo no quiero vivir. Es un poco Moritz, el del despertar de la primavera. Él no encuentra sentido para su existencia. Entonces, ¿qué importa? Si aprende a leer o no, si aprende a escribir o no, si recoge ordenadamente los colores después de usarlos, si entra a tiempo al salón de clase. Eso es completamente secundario. Eso perturba al otro, porque no lo logran ajustar en ningún canon. Pero, entonces, ¿qué escuchamos nosotros? La demanda del déficit, de lo que no funciona, de la objeción del niño a lo que le viene del otro, o la pregunta por el sentido de su existencia en el niño. Y ahí vuelven y entran en acción los dos discursos. No sé qué piensas a propósito de tu pregunta, pero sí creo que hay una diferencia muy importante. Por eso, pues nos propusimos precisamente ese texto que se llama El adolescente, el discurso del amo y el discurso del analista. O sea, son dos modos distintos de abordar la clínica. Clo- Eh, Hola, buena tarde. Bueno, los acompaño hoy de manera remota, pues un poco para seguir como en esta pregunta que es Esteban Reaño, ¿cierto? El que hizo ahorita la intervención, ¿no es cierto? Pues que es un asunto pues muy importante que Clara está resaltando, ¿no? La diferencia entre lo que sería el pedido del otro y el pedido del niño, del adolescente. En efecto, pues un poco sentía como en la pregunta de Esteban Riaño, como bueno, ¿y cómo se hace? ¿Qué se hace? ¿Cómo ahí, no? Y pues pensaba que, pues diferenciando, ¿no? ¿Qué es lo que el otro quiere? Clara lo haya abordado, lo ha introducido. Pensaba que en lo que respecta pues al niño y al adolescente, pues ahí hay una gran tarea, ¿no? Un gran desafío de parte del terapeuta que mínimamente se oriente por el psicoanálisis. Es como hacer un trabajo inicial para que se produzca una demanda de parte del niño o del adolescente, ¿cierto? Cuando ustedes dicen es que a mí me traen, yo no sé para qué vengo, yo estoy aquí porque me mandaron, pues esto es bastante frecuente, yo creo, mucho más frecuente me parece en el último tiempo que antes. Entonces, ¿qué hacer ahí, no? ¿Qué hacer ahí? Pues si uno orienta su práctica por el psicoanálisis, en este caso en la institución, la apuesta es cómo lograr que se produzca una demanda, ¿sí? No está asegurado que se lo logre, ni siquiera en la consulta privada, ¿sí? Eh, eh, Uno está ahí en principio para eso, ¿no? Como para apostar porque haya una demanda de ese sujeto, de ese niño, de ese adolescente. Y yo aquí insistiría en esto, pues a ver si eso se logra, porque ahí se necesitaría algo del lado del sujeto, de ceder, de moverse, sí, de moverse de posición, de que aparezca una pregunta, de que haya un deseo de querer saber. Y eso no está asegurado. Pues sí, es algo fuerte, ¿no? Algo fuerte porque uno quisiera que sí hubiera sí o sí una demanda propia, pero no está asegurado. Se hace el esfuerzo, se hace el trabajo para que eso quizás pueda emerger, pero también estamos advertidos de que a veces se logra. Creo que también hay en esa misma línea es que se plantea
la misma adolescencia, ¿no? Pues que hay formas de plantearse, hacerse esa pregunta o no. Y también en el mismo infante. El niño es, ¿por qué lo recoge? ¿Por qué me está alegando tanto? Y pues creo que Clara lo expresó muy bien, ¿no? Y pues que yo también trataba de traerlo, ¿no? Como pues una cosa es esa conducta, esa expresión sintomática, otra cosa es cómo el niño empieza a hacer síntoma o empieza a generar una relación de goce, de gozar de algo con su cuerpo también, ¿sí? Porque ahí es donde también aparece. Y que eso es lo que pasa también en la adolescencia, ¿sí? Ante la irrupción de ese real, de esa nueva cosa que también aparece, quieras o no, él decide qué hacer y cómo empezarse a preguntar sobre su existencia, sobre su vida, y ahí es donde decide, o pues hay un poco de expresiones conductuales, si se quiere, o sintomáticas, eh, que son un intento, una forma de hacer ante eso, ¿sí? Y que creo que Álvaro Muñoz pues era el que le planteaba, ¿no? Incluso también el entregarse también a lo académico también es una forma de hacer con eso, ¿sí? Pero es, y también lo mencionaba, era eh, la expresión sintomática lo único que hace es reiterar ese desencuentro, ese no saber sobre lo sexual. O sea, incluso por más que se intente hacer algo con su cuerpo, ya sea del lado de lo neurótico, que también era lo que tú traías, ya sea por el lado de, pues, de todas estas cosas que puede hacer del uso de lo simbólico del neurótico, o ya sea por vía la alucinación del delirio del psicótico, no se va a poder dar cuenta de eso. Son intentos, son vías de, ¿sí? Pero no se va a poder. ¿Sí? Y por eso también es, y pues como por tomar esa cuestión de la elección, ¿sí? Porque es, puedes decidir plantearla no, o posponerla. Y porque no es que a los 15 años aparezca la pregunta. Y también en el despertar de la primavera hay un acto en el cual está Moritz y Melchor, que son como dos congéneres, ¿no? Y empiezan a preguntarse sobre lo sexual, ¿sí? Y pues estas primeras poluciones nocturnas, y le dice, creo que es Melchor a Moritz, ¿no? Como que, bueno, y usted ya sabe de eso, y bueno, ¿y eso qué? ¿no? Y pues y como también incluso en muchas ocasiones se habla de eso, ¿sí? Porque que cada cuánto se habla de eso de una forma directa, ¿no? ¿Sí? Y es lo mismo que pasa en el niño, ¿sí? Para el niño hablar de eso también es un terror, es un pánico, porque eso es un no saber, es algo que está velado, está vetado. Y ahorita que nosotros estamos más amplios con el hablar de la sexualidad y demás, pero eso no le quita el terror. Pero uno va y habla con el niño, y por más que se le hable y toda la cuestión, aparece la risa, o yo no quiero saber de eso. Ya es mucha información. El mismo niño la rechaza. Y es porque la rechaza si es solo un saber sobre el cuerpo. Él puede identificar y saber todas las partes de su cuerpo, decir vulva, vagina, pene, pero ya el saber sobre lo sexual, ahondar sobre eso, también genera un rechazo en el mismo niño. ¿Sí? Incluso pues en la adultez también, ¿qué tanto se habla de eso directamente? ¿Sí? Entonces están hablando de esto y hacen alusión de, oiga, y usted que es menor y ya hace tanto y ya sabe de eso. Y dice, y le dicen, pues eso no tiene nada que ver. Por ejemplo, este chico que es el más grande del salón, el más viejo, no sueña nada que ver con eso. No ha tenido sueños húmedos. ¿Sí? Entonces no es una cuestión de un momento, de un tiempo físico, fisiológico, sino que es un proceso, es algo que hace el sujeto consigo mismo y que puede pasar o no, que es esa llamada madurez tal vez, no sé, o el madurar un biches tal vez, que es lo que como de pronto lo pensaba en algún momento, pero no es algo como tan específico. Pensando en el tema de la demanda del otro y demás, también es muy común que el otro, los padres o las autoridades, pongan en el niño sus propias angustias. Entonces, es muy importante, pienso yo, comenzar a indagar un poco si esa demanda es por el niño o por la persona, por el adulto, por ese otro
que realmente está angustiado y pide demanda para él a través del niño. Se me ocurre eso, pues cuando uno trabaja con adolescentes, ¿no? Porque a veces el trabajo resulta ser recibir la angustia de los padres, ¿sí? Por una dificultad que ven en el niño, pero pues el niño no ve la dificultad. Y me refiero no a temas académicos propiamente, sino a expresiones sintomáticas afectivas, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí pues entra en juego otra dimensión de las entrevistas preliminares, por ejemplo. Se me ocurre a mí. Aunque, qué Sí, ¿eh? Aunque estaba pensando justamente de cómo, por ejemplo, aquí en Surcos, hablando de la clínica institucional, hay un diagnóstico del CIE-10 que es justamente sobre las dificultades académicas, es algo así. Es como si fuese un trastorno, está catalogado dentro del sistema médico que uno de los motivos que se diagnostica son dificultades escolares, digámoslo así. Y eso es bien interesante porque efectivamente uno de los campos que en la infancia o en la adolescencia, que se dan cuenta que es como inevitable hablar infancia y adolescencia, no podemos hablar solamente de adolescencia o del niño, sino que es como, van como de la mano, digámoslo así, en cómo se separan y cómo se juntan, pero el campo académico se pone como un elemento importante en darse cuenta de cómo está este niño o este joven. Es decir, que los padres se preguntan, y acá llega mucho, y a mí me llama mucho la atención, y es de los diagnósticos más prevalentes en Surcos, dificultades escolares. Y uno dice como que, ¿cuándo las dificultades escolares se volvieron un problema médico? Pues desde que están los manuales médicos, digámoslo así, ¿sí o no? Claro, que al indagar uno y acompañar ya al joven o al niño, claro que se descubren otras cosas, pero al sistema médico llegan con ese diagnóstico. Entonces, ¿cómo el campo educativo es un campo de índice que puede decir cómo va o cómo no va, sí o no, X persona en la relación con nosotros? Porque si le empieza a ir mal en el colegio, es un signo de que mándelo al psicólogo, mándelo al médico, a diferencia de que el que va bien, ese no hace ruido. Que incluso ya aquí en Surcos cuando hacemos charlas, yo me pregunto por el chico que está muy calladito en el salón, ese me llama más la atención que el que está saltando, vaya y brinque y tiene 3 materias perdidas, digamos así, ¿sí o no? Pero bueno, es un movimiento justamente del discurso del amo. Lo que no funciona, pues lo mandamos a que lo hagan funcionar. Y lo que funciona muy bien, como el paciente que entrevistábamos, el paciente perfecto, es decir, que funcionaba muy bien, pasa por agache, pasa por debajo. Que quizás nosotros, ahí es en donde nos preguntamos al revés, es decir, la pregunta es por lo que va por debajo, no por la bulla de encima. Y justamente ese paso, yo estaba pensando eso, ¿no? Ese paso por la adolescencia, como para cada quien puede ser o más ruidoso o menos ruidoso, pero lo que le apunta el psicoanalista es lo que se está moviendo por debajo. Quizás lo que no hace tanto ruido, pero sí hace sonar la música de cada quien, digámoslo así. Sí suena, aunque no le suena a todos, por ejemplo, pero el campo educativo se ha vuelto un diagnóstico médico. Eso a mí me llama mucho la atención. Está en el CIE-10. Ah, ya tengo el nombre exacto. Trastorno mixto de las habilidades escolares. F813. Ya. Gracias. Aunque en realidad ahorita aparece en el CIE, los DSM siempre lo han incluido bajo diferentes formas. Yo lo que pienso es que es lógico, porque yo creo que el 80% de la vida de un niño o de un adolescente transcurre en el espacio escolar. Es apenas lógico que el síntoma se estructure bajo la envoltura formal del campo del otro en el que el niño se desenvuelve, pero es el síntoma y es la envoltura formal. Precisamente lo que Esteban decía, que lo que nos interesa es lo que subyace, eso es una regla fundamental del síntoma en el psicoanálisis. El síntoma es solo la envoltura, solo la forma, solo la apariencia. Y vuelvo con mi cuento, que no es el mío, sino el del texto que leímos, de la diferencia en cómo responde el analista y cómo responde el terapeuta a nivel institucional, por ejemplo. Terapeuta a nivel institucional, en términos generales, responde a la envoltura formal del síntoma. Y entonces tienen los problemas escolares
y entonces vamos a hacerle un programa para reforzar cognitivamente, para reforzar esto, para reforzar esto y para reforzar esto, sin una pregunta por la causa de lo que subyace realmente al síntoma. Y esa es precisamente la gran diferencia. O sea, los manuales clasifican fenómenos, clasifican solo fenómenos, con el agravante de que desde el DSM-4, la Asociación Psiquiátrica Americana tomó la decisión de renunciar a la teoría y a la pregunta por la causa. O sea, que no hace sino clasificar estadísticamente la frecuencia de la aparición de un fenómeno. Claro, obviamente, nací en otro tiempo por hiperquinesis, por déficit de atención, con comportamiento perturbador, pero eso nunca nos va a hablar nada de la estructura del sujeto, ¿cierto? No puede tener un niño con déficit de atención y estar frente a un niño verdaderamente, subjetivamente en posición depresiva, como puedes tener un niño con el mismo diagnóstico de déficit de atención, pero ser un caso de psicosis infantil, ¿cierto? Entonces, realmente es por eso, Esteban, que sí, el sistema educativo, que es el que se ocupa en el 80% de la vida del niño y del adolescente, pues tiene esos recursos clasificatorios. Pero no nos olvidemos nunca que la clínica del psicoanálisis es la clínica del uno por uno, del caso por caso. O sea que si llegan 3 niños con déficit de atención e hiperactividad en una misma tarde, el diagnóstico hay que volver a empezar con cada caso. Y así como decía Gloria hace un momento, o sea, se necesita un tiempo, ¿cierto? Porque es bajo transferencia como la demanda puede formularse. Y ahora lo que yo pienso es que ha habido un problema excesivo mayor, mm, porque los manuales, entre ellos el DSM-4, rompe un poco con la tradición clínica del DSM-3, que era para psiquiatras y psicólogos. El DSM-4 se pretende un esperanto, una lengua universal, que los educadores, los jueces, los juristas, los padres de familia, eh, psicólogos, etcétera, tengan un mismo, ¿cierto?, campo universal para poder hacer el diagnóstico. Pues claro, los profesores apuestan por diagnósticos, pero las clasificaciones nunca nos dirán nada del sujeto, del inconsciente. Ahí nos toca empezar de cero siempre, cada vez. Que la expresión de Freud es tomar cada caso como si fuera el primero. Yo tenía una pregunta, ahora sí en relación al texto, pero yéndome al otro lado del texto ya, ¿no? Bueno, en realidad al otro lado no, al inicio. Al Bueno, inicio hay un párrafo en donde Sonia nos dice, bueno, está hablando de la adolescencia, ¿no? Como elección del sí, sujeto, ya leyeron este párrafo, lo voy a volver a leer, sí, la adolescencia implica pagar el precio de la separación de los padres y asumir que el otro está techado, está sí, castrado. De este modo, no es posible pensar la adolescencia sin referirse a la castración, pues el trabajo que la caracteriza es la tentativa de elaboración de la castración de alguna manera. Estaba pensando algo, como para yéndonos como por otro lado. Se puede decir entonces que un análisis es la reactualización del paso por la adolescencia de alguien. Es decir, me gusta una frase de Colette Soler que ella dice, le preguntan, hay psicoanálisis de niños, psicoanálisis de ancianos, psicoanálisis de esto, y ella dice, el psicoanálisis solo es uno, es del sujeto. Y si vamos pues, más radicalmente, dice una cosa muy bonita, dice, pues todos son niños. Uno va a hablar de la infancia, el análisis, y uno solo trata niños, dice una cosa muy interesante, ¿sí o no? Pero
justamente como la adolescencia, como lo que comenta Sonia, es la separación con el otro, la castración del otro, asumir que el otro está castrado, digamos, ¿sí o no? Y inherentemente también que la castración la aporta uno mismo. Justamente eso es lo que un análisis propone. Es decir, que al finalizar un análisis hay una posición distinta ante la castración del otro y de una u otra forma el otro cae. El análisis es una reactualización de la adolescencia, digámoslo así. Una de esas, de la pregunta de la adolescencia, así se llega a los 80 años al análisis, quiero decir, es decir, cómo el análisis reactualiza ese periodo de las huellas de la infancia que un sujeto tiene que ir arreglándoselas con eso. ¿Qué es lo que uno escucha en el diván? Eso es lo que uno habla en el diván, los restos de la infancia. Bueno, quería Sí. preguntar eso ya del otro lado. Bueno, no, es que tu pregunta tiene la respuesta. Bueno, pues como por de pronto quedarnos un poquito como en la cuestión institucional, ya que estamos todavía en institución. Sí. Y, y pues ante la cuestión de la demanda y pues el discurso del amo, del analista, y consecuentemente estas dos formas de educar que plantea Sonia, eh, pues es, pues por eso también como que me hago la pregunta, ¿no? De cómo intervenir o de qué intervenir, ¿no? Porque pues está viendo que Clara dice de que aparece ya el DSM-4 como unanimidad, como esa cuestión de que todos van a compartir, todos estamos hablando de lo mismo, todos sabemos que es un trastorno de, de la conducta alimentaria o un trastorno de déficit de la atención y la hiperactividad, entonces tiene problemas con el criterio tal y tal, entonces se van a atacar de tal y tal forma, entonces en el colegio se va a modular estas cuestiones de tal y tal forma, ¿no? Una forma muy específica, ¿no? Muy médica. ¿Sí? Para esto, entonces esto, una prescripción. ¿Sí? Y que pues también es como llega también la remisión acá, ¿no? Psicología con énfasis en conducta. Y es como, ¿conducta de qué? O qué conducta quiere que yo ataque, entre comillas, ¿sí? ¿Qué quiere que yo le module, ¿no? Un poco como esa cuestión, ¿no? Eh, y pues ya como que aquí también hemos puesto en cuestión como que esa conducta tampoco es el problema en sí, sino que es una expresión del problema. ¿No? Y pues aquí con Álvaro Muñoz, pues que también como que lo traía, yo lo mencionaba hace un rato, es un mismo síntoma o conjunto de síntomas puede tener relaciones muy diferentes a la adolescencia, que era un poco también lo que decía Clara de esa conducta, ya sea en el niño o en el infante, qué es lo que está diciendo de eso que está viviendo el infante en relación a su momento lógico con respecto al mundo. No es una cuestión de que si está cumpliendo o no con las competencias establecidas por un sistema, ya sea nacional o multinacional, lógicas, físicas, ¿sí? Para dar cuenta de un buen desarrollo. ¿Sí? Porque a la final es donde aparece también toda esa cuestión de la historia personal, de la historia del sujeto, ¿no? Eh, y por ejemplo, que se siga, que por ejemplo, para el TDAH, todas esas cuestiones, ¿no? Se siguen aplicando pruebas estandarizadas, que pues incluso no son de acá, ¿no? Que desconocen también condiciones sociales, económicas, ¿no? Eh, que pues tampoco el diagnóstico en sí da cuenta mucho en qué situaciones que está el sujeto. O sea, sí le da una orientaciones de esas supuestas falencias en relación a lo que debería supuestamente estar cumpliendo, pero nunca va a dar cuenta de lo que le pasa a la persona, al sujeto, en este caso, que es donde, cómo educar, o pues cuál sería la función ahí, ¿no? Pues de la intervención, porque pues dado que estamos en esta lógica y pues la institución y como lo hemos venido hablando, estamos respondiendo ante la demanda del otro y consecuentemente el deseo, estamos ejerciendo una clínica en función del amo, de hacer que el otro se adecue. ¿M? Entonces, por eso, pues de pronto planteaba un poco la cuestión de cómo hacer que el otro haga algo con su cuerpo más allá de yo decirle que haga o ayudarle a que haga determinadas cosas con su cuerpo.
¿sí? Que entonces mejoren matemáticas, que mejoren la lectura, que yo no sé qué, ¿no? ¿Cómo motivo, cómo muevo algo en ese sujeto, ¿sí? Para que aparezca y se empieza a mover ahí por la vida y no esté como en la instancia de que el otro me determina, me dice, ¿no? Eh, y como que por esta línea sería, que es la cuestión de eh, la educación como amor, como acto de amor y la educación pues, narcisista, ¿no? Que sería la instancia en la cual eh, entraríamos al decir cómo se debe hacer las cosas, ¿sí? Y Sonia pues decía que en esa, o pues desde esta postura, eh, se mantiene en tanto no hay una pérdida, ¿sí? Pero entonces, como acto de amor implicaría una pérdida para el que da el acto, ¿no? Eh, ¿Cómo pensarse ese acto desde la institución? Si se plantea también con una pérdida, ¿no? Que es como lo que me cómo sostener, ¿no? Cómo sostener al otro, cómo sostener al sujeto, ¿no? Desde otra posición, ¿no? Y no desde la imposición. Sería como la pregunta que me parecería ahí. Lo que yo me pregunto es si la institución lo puede hacer o no. Pues yo no Primero, creo que la institución, ¿no? Yo creo que ya es más la posición del terapeuta, esa es la ¿sí? diferencia. De cómo Exactamente. nosotros... Claro, eh, eso es lo que quería precisamente proponer. O sea, la institución tiene sus parámetros y los parámetros son necesarios dentro de las instituciones y funcionan. Pero la pregunta es precisamente es, no la institución, sino el clínico. Si ujú. quieren, si les parece, pues yo tengo acá, hice como el esquemita, si me permiten comparto y lo miramos a la luz del esquemita. Alejandro, ¿me permites compartir, por favor? Se lo puedo poner en pantalla Listo, completa. dame un momento. Gracias. Se lo puedo poner en pantalla completa. No recuerdo acá. No, ya lo puse, sí, ya. ¿Tú también lo tienes ahí? Bueno, Ya pero te hice mientras ponen confirmación, creo que ya puedes. mientras ponen la pantalla, me quedé pensando en algo en esa pregunta, si la institución lo puede permitir. Y me quedé pensando, por ejemplo, No estoy compartiendo en este momento. Sí, sí estás Sí, ya compartiendo, estás Clara. Ok. compartiendo. Ahí está pidiendo el micrófono. Sí. Sí, Me quedé adelante, pensando, por Esteban. ejemplo, sí, en que la institución podría permitirlo, digámoslo así. Es decir, que sí, la institución tiene coordenadas del discurso del amo y tiene que trabajar así, es inevitable, digamos, ¿sí o no? Es el funcionamiento, pero, por ejemplo, pensando en lo que Maud Manoni propone con la institución estallada, o lo que François Dolto propone con la Casa Verde, o las experiencias que tenemos en Argentina, en Bélgica, de una u otra forma, incluso en el mismo surco, es decir, que algo de lo institucional sí puede moverse, no la respuesta del discurso del amo, hay Ajá. que hacer los formatos, usted tiene que hacer la historia clínica, usted tiene que mandar el informe, tiene que arreglársela con la demanda, claro que sí, pero que algo de la institución sí puede. ¿Cómo poderlo ver? Que asuman la tachadura, que asuman la castración. Esa es la propuesta de Maud Manoni con lo que ellos llaman la institución estallada, es decir, una institución en constante construcción que la castración la pone del lado de la institución. Es decir, que la tachadura está de ese lado para que quien llegue con su propia tachadura, digámoslo así, ella ha trabajado con adolescentes psicóticos, no lo estalle él, es decir, que no estalle el psicótico, sino que estalle la institución, proponen ellos. Una cosa muy interesante y todo un armazón institucional armado para acoger el estallido, a condición de que la institución esté moviéndose. Es por eso que eso ahora se entiende con la clínica entre varios, se propone que los directores de este tipo de instituciones, ellos los llaman director analizante, es decir, un director, un gerente que responde a la lógica del discurso del amo, pero en posición distinta. Y eso tiene efectos institucionales. Bueno, quería decir eso nomás. Listo, Clara. Ajá.
No, está muy bien, estoy de acuerdo contigo, porque la contrapartida también hay que decirla. Nada nos asegura que un analista opere como en el discurso analítico, Mm. ¿cierto? Es decir, un analista puede perfectamente ceder, renunciar a su posición en relación al discurso y operar como un terapeuta, ¿cierto? O sea, los discursos no nos garantizan realmente nada, lo que nos dan es como, digamos, una matriz, una lógica de cómo opera el discurso. Entonces traje esto porque nosotros habíamos estado hablándolo precisamente porque Sonia Alberti en la página 111, precisamente ustedes todos se preguntan qué hacer, qué hacer. Y bueno, lo primero es que no tenemos una técnica, el psicoanálisis no tiene técnica, tiene principios. Una de esas es, por ejemplo, tomar cada caso como si fuera el primero. Otra es el uno por uno. Otra es lo que escuchamos es la demanda del sujeto, no la del otro. En fin, y esto sería pues como un recorrido para hablar de esos principios. Pero entonces en la página 111 ella habla de la asistencia. No sé si lo tienen ahí, lo leemos juntos. Dice, propongo que el psicótico puede ser atendido tanto por los amos como por el psicoanalista. Diría más, esas propuestas, si bien son muy diferentes, no son excluyentes. Ambas pueden ser encontradas en la obra de Freud. El maestro y el adolescente fueron trabajados por él en una conferencia en conmemoración al aniversario de su colegio, que usted no sé si lo conocen, que se llama, se me acaba de olvidar, La psicología del colegial. Y en su análisis sobre el despertar de la primavera. El despertar de la primavera les recomiendo, yo sé que Joan se lo leyó para este encuentro, es una obra de Frank Wedekind de 1899 y fue comentada tanto por Freud como por Lacan, que tiene un escrito que se llama así, el prefacio al despertar de la primavera. Pero más allá de eso, entre los casos que fundamentaron la técnica psicoanalítica, uno de los más importantes se basa en el trabajo con un adolescente, el caso Dora. Entonces ahora nos dice, lo que distingue particularmente el amo del psicoanalista es la posición que cada uno toma frente al sujeto adolescente. Entonces pensemos así, aquí, ustedes ven mover el cursor. Sí, Sí, voy a ver sí, si aquí lo ven más claramente, ¿cierto? sí, sí, ¿Se en ve rojo. este? Sí, sí. Ok. Ujú. Entonces lo que nos dice es lo que distingue, es decir, pensemos que el sujeto adolescente es el sujeto, ¿cierto? Mucho para desarrollar al respecto, pero por hoy pensémoslo de esa manera, ¿cierto? Es decir, lo que los distingue es el lugar que cada uno le da al sujeto. Empecemos por ahí. Esa posición fue estudiada por Jacques Lacan, sobre todo a partir del seminario El Reverso del Psicoanálisis, seminario 17, de 1969-1970, en el cual propone la existencia de 4 discursos que hacen lazo social. Es decir, son 4 modos de lazo social. Entre ellos, el discurso del amo, que es este que tenemos aquí a la izquierda, y el discurso del analista. En el discurso del amo, el agente, esto es muy importante porque no es, a lo mejor la pregunta no es qué hacer, sino cómo ubicarse. Y eso podría ser una diferencia a una pregunta técnica. Entonces dice, en el discurso del amo, el agente es el S1. El S1 eh, son los imperativos, los ideales, el deber ser, inclusive los ideales mismos del propio terapeuta, etcétera. Y en el discurso analítico, el agente es el objeto A. Y dice, es toda la diferencia. Como si ya con eso
esclareciera mucho el asunto, pero pensarlos nos puede ayudar a entenderlo. Dice, cuando el objeto A, o sea, el analista como semblante de objeto A en el lugar de la causa del discurso analítico. Así se lee esta pequeña A en este lugar. Dice, cuando el objeto A es el agente, el otro es un sujeto. Eso es fundamental. Ahora, aquí, si lo que tenemos en el lugar del agente son los ideales y los imperativos, ¿qué hay en el lugar del otro? El saber. Pues generalmente en la psicoterapia lo que hacemos es eso, es decir, hacemos de este saber teórico acumulado posiblemente el soporte de los ideales o del deber ser, o sea, marchar al paso, con el cual intentaremos hacer que un sujeto cumpla los objetivos de la psicoterapia. Pero dice más que me parece importante. Cuando el objeto A es el agente, estoy acá, el otro es un sujeto. Y es como tal que el analista se dirige al adolescente. Se dirige, esta es la función de esta flecha, para hacerlo hablar y hacerlo producir su propia determinación. Miren que es distinto el S1 en el lugar de la gente, en el discurso del amo, como un imperativo, ese es el sentido de esa flecha, al S1 en el discurso analítico, en el lugar de la producción, es decir, como un poco es como qué es lo que, cuál es mi determinación de goce, cuáles son mis propias marcas. El hecho de estas barritas de acá son muy importantes porque son el signo de la represión. Pues miren que en el discurso del amo el sujeto está reprimido y remitido al mismo saber que el analista produce. Miren que aquí en el discurso analítico lo que está reprimido en el lugar de la verdad es el saber. Son los discursos que son en realidad, ya puedo decir algo más, son el uno, el reverso del otro. Pero aquí hay un sujeto puesto. Entonces, ustedes vuelvan y pregunten, entonces, ¿uno qué hace? No sé si la respuesta puede ser hacerse producir como el objeto A del paciente para causar el trabajo del sujeto y permitirle que produzca su propia determinación. Voy ahí en la misma página 111 al final. Descubrir su inconsciente y verificar lo que determina su sufrimiento. Entonces miren que estamos partiendo no de un muchacho desadaptado que no funciona, que no se ajusta, que no cumple las reglas, etcétera, 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 sino de un trabajo que podemos hacer para permitirle al sujeto descubrir su inconsciente y verificar lo que determina su sufrimiento, ¿cierto? A fin de descubrirse como sujeto deseante. Es por eso que es tan importante esta escritura que está aquí, es que él es como sujeto y que es él el que puede producirlo, porque cuando ustedes me decían ahora, nos decían ahora, no, él dice yo me quiero quedar ahí, claro, evidentemente, pero la pregunta es, ¿está situado como sujeto deseante o no? Porque si el síntoma es un objetor, el adolescente es un objetor. Por eso nos llamó tanto la atención el caso que nos sirvió pues como de detonante para este trabajo, porque él decía, no, lo que toca y nos, su docilidad a los imperativos del otro nos pareció llamativo y que este sujeto de alguna manera estaba aquí. No, bueno, voy a seguir acá. Cuando el agente es el S1, entonces esto, paso a la página 112. Conforme al modelo hegeliano, Lacan escribe el discurso del amo también siguiendo el modelo hegeliano y dice aquí este es el amo y este es el esclavo. Entonces, conforme al modelo hegeliano, el otro es un esclavo y debe trabajar en pro del amo para satisfacer sus deseos y demandas. Eso es lo que me parece que hay que destacar.
es que si nos sometemos si renunciamos a lograr hacer esta posición, que entonces, ¿que cómo se hace? Tenemos que ir al seminario de la formación del analista que llevamos meses dándole vueltas a cómo hacerse producir como objeto A, pero si estamos situados en este lugar, ¿qué estamos haciendo? Que el paciente trabaje para satisfacer los ideales del terapeuta, porque le falta esto, porque tiene este déficit, porque tiene hiper tal cosa, porque tiene hipo tal cosa, porque tiene una falla en tal cosa, porque no ha logrado tal meta. Es decir, todos esos modelos de lo que falta, de lo que falla o de lo que sobra, tienen que ver con los ideales que están situados aquí. Me parece muy fuerte como ella lo dice, porque tal vez no lo sabemos. O sea, pensamos que estamos trabajando con un sujeto y en realidad lo tenemos en posición de obedecer a los ideales terapéuticos. Ahora, el psicoanálisis no nació hecho. Yo creo que si uno sigue los casos de Freud, uno se da cuenta que Freud se dio cuenta precisamente de eso. Cuando intentó forzar a Dora en este lugar, Dora se fue. Y Freud dice, su ruptura del análisis es una resistencia. Y Lacan dice, no, Dora se fue para preservar el análisis. Es decir, porque ella de alguna manera quería ser situada en el lugar de un sujeto que pudiera descifrar su inconsciente. Bueno, entonces, por eso yo les decía, no solo la institución opera con el discurso del amo, un analista se puede derivar a la pendiente del terapeuta y así se llame psicoanalista y en la puerta diga fulano de tal psicoanalista, puede caer en la pendiente del terapeuta, que como dice Colette Soler, el terapeuta que todos tenemos dormido. Entonces ella dice, el texto de Bedekin nos dio la oportunidad de verificarlo. Ahí es donde dice lo que nos estaba diciendo Joan. Hay dos leyes posibles de ser transmitidas por la escuela. Una que vehiculiza la función paterna, tachando el deseo del sujeto, que es por eso que el sujeto en el discurso del amo está reprimido, en el lugar del que no puede hablar. O sea, la verdad de ese discurso es un sujeto reprimido. Y la ley de pura interdicción que no sustenta al sujeto deseante, sino que lo tiraniza exigiéndole que trabaje y deje su propio deseo para después. Esto nos lo comentó Joan en su exposición. Entonces, bueno, cuando decimos discurso del amo, discurso del analista, me parece que era pues como también importante trabajarlo directamente para ver los discursos. No sé qué tan familiarizados estamos con ellos, pero siempre hay cosas nuevas que uno encuentra cuando vuelve a ellos. Pues claro, acá no tenemos ninguna garantías porque aquí están en juego las tres imposibilidades freudianas, la de gobernar y educar del lado del terapeuta y la imposibilidad de curar del lado del analista. ¿Cierto? Esta se sitúa del lado de una impotencia y esto del lado de una imposibilidad de lo real. Es decir, que aunque podamos llevar a un sujeto a permitirle descifrar su propio inconsciente, eso tiene efectos terapéuticos. De eso no desconfíen de eso porque a veces son bastante más rápidos, inclusive, pero si lo podemos llevar en la vertiente de que haga análisis, vamos a llegar a encontrar un punto de un límite, de una imposibilidad que es del orden de lo real en el inconsciente. Pero yo ahorita cuando decía que es un problema, una paradoja interna, cuando hablamos de ofrecer la escucha. Ofrecer la escucha, ¿qué quiere decir? Porque habría que complementar, porque la escucha que ofrece el analista es la escucha de lo indecible, ¿cierto? Es decir, de ese punto límite de lo real, del inconsciente, no del bla, 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 que se puede decir infinitamente y que uno puede escuchar intentando coger allá un sentido. La escucha
del analista, la escucha de lo imposible de decir, de lo indecible. Pero ese es un límite que permite una modificación también para el sujeto. Bueno, entonces yo creo tenía por acá otra, pero yo creo que ya todo me quedó ahí dicho. Este es el de, esta es la página 111 de Sonia Alberti. Y bueno, aquí tengo otra que es un apartadito del texto de Estela Solano, el que se llama La clínica con niños. Entonces ella nos recuerda que la clínica psicoanalítica pues participa de los demás discursos, ¿cierto? Es decir, estamos en medio de los pedagogos, de los médicos, el discurso religioso, el discurso sociológico, político, discursos que se articulan todos bajo la lógica del discurso del amo. Eso hay que destacarlo, me parece muy importante. En ese discurso el niño entra como objeto en el lugar del producto. O sea que la teoría de Estela Solano, que nos permite ver otro poquito más, es que en el discurso del amo el niño entra, es como objeto. Sonia Alberti acaba de decir como esclavo. Estela Solano dice como objeto. Las dos no sirven para pensar el asunto que tenemos para esta diferencia. Ella dice, entonces, el reto en la clínica con niños es si declinamos nuestra función y nos ponemos al servicio del amo. El discurso del analista se caracteriza por la renuncia plena a la idea de dominar. Es su paradoja fundamental. Si tiene una dominante, sin embargo, la función del objeto A se caracteriza por la renuncia a todo dominio, bien que el sujeto le hace una suposición de saber, pero a condición de no hacer uso de él. Ahorita cuando Joan nos decía en las diferentes modalidades del amor que propone Sonia Alberti, está la forma del amor como un don y que dice, ella dice, algo hay que perder. Yo no sé si ahí la tendríamos que pensar como que es que el analista tiene que saber que hay algo que perder. Entre todo, la renuncia a querer el bien del otro, la renuncia a querer el bien del sujeto. Eso sería una de las cosas que habría que pensar allí. Bueno, espérenme, creo que tengo que volver acá. ¿Qué piensan? Gloria. Sí, no, que agradecerles el trabajo a ustedes dos, em, que pues nos abren problemas, preguntas y como pues, Clara lo decía al comienzo, este espacio pues busca jalar los problemas o algunos de los problemas que las entrevistas clínicas nos plantean, ¿no? Quizás, bueno, hay un asunto ahí que ustedes habían planteado al inicio, sobre todo Clara creo que fue el que mencionó, esto de tema de la estructura clínica, ¿no? El caso de la entrevista del mes pasado. Y pensaba yo que es como un hilo muy delgado ahí, porque se
seguimos el texto de Sonia, como esta acomodación del adolescente a las demandas del otro, al deseo del otro, pues parece que está tanto en la neurosis como en la psicosis, y como que fenomenológicamente está ahí, pero entonces pensaba yo como en el hilo delgado, es porque igual se nos está diciendo que hay igual una diferencia, porque Johan lo recordó, pues no hay con qué responder, no hay con qué producir esa separación cuando se trata del psicótico. Este tema de la sumisión, ¿no? Yo creo que estaríamos pues en la balanza si nos quedamos en la adolescencia entre ser muy sumiso al otro o ser muy objetor, ¿sí? Como unos fenómenos clínicos muy rebeldes, ¿no? Entonces la pregunta que nos surgió de la entrevista era pues por ese lado de que era muy sumiso, ¿no? Muy sumiso. Y bueno, ahí hay una línea delgada porque pues el hecho en sí, es a donde voy, el hecho en sí de que sea sumiso no nos va a decir que es una psicosis, ¿no? Pero que nos da, sí, hay una advertencia. Ahí donde yo digo que está como esa línea delgada entre esa sumisión ubicada del lado del neurótico o ubicada del lado del psicótico. Ujú. Que quizás pues el neurótico tiene más chance, más posibilidades de que eso se mueva y se produzca algo que le permita una separación mínima, porque como lo recordaba Esteban hace un rato, pues finalmente este panorama no es que en automático se pase, que se salga de la adolescencia, se separa del otro. Por eso el análisis que lo recordaba Esteban, pues nos aboca a todos a enfrentar con la castración, ¿sí? La falta en el otro. Y ahí que Esteban decía pues que si el análisis reactivaba la adolescencia, pues quizás la salida posible de la adolescencia es por el lado del análisis. Ajá. Según esta lógica, es Ujú, ahí ujú. la que permitiría el análisis salir de la adolescencia, entendida en ese sentido como eh, para ver con la castración del otro. Entonces, no, yo quería como, pues como último punto señalar este punto que queda ahí como pues entre los puntos a trabajar, esto de la estructura clínica, la relación al otro finalmente, ¿no? La relación del psicótico al otro, la relación del neurótico en la adolescente. Y no, y reiterarles pues las gracias por el trabajo que nos han compartido hoy. Bueno, muy bien. Siempre en déficit, para que mantengamos el parámetro. Sí, bueno. Igual pues el mes próximo vamos a dar una segunda vuelta, pues lo voy anunciando. El, Eso es el 24, agosto 24, a esta misma hora, vamos a trabajar desde otras orillas, el mismo punto de la adolescencia, ¿no? Ah, ok, Ya se les hará llegar pues la información por el correo del foro y bueno, por las redes. Pero ok. están cordialmente invitados. Bueno, muy bien. Bueno, muchas gracias, pues. Entonces, Bueno, buen fin de concluimos. semana. Muchas Bueno, gracias. Chao. una Que buena estén tarde a bien. todos. Muchas gracias. Gracias, Amén. Joan, por el trabajo. Chao. Muchas Chao. gracias, que estén muy bien. No, Déjale. sí, está ahí.